dos momentos diferentes en la historia de Venezuela y un solo político. Trato de hacer el recuento que hago, apoyado en las anteriores exposiciones, de la siguiente manera. Vamos a hablar del momento del cambio, en segundo lugar, dos momentos importantes de un senador, en tercer lugar vamos a hablar del momento del regreso para tratar de sintetizar las cosas al hablar de los dos momentos diferentes de un solo político. El momento del cambio, porque el momento de la transición, cuando, como ya se ha expuesto, cuando Rafael Caldera asume su presidencia, se trataba de una gran prueba para la democracia. Era para ver si había adquirido mayoría de edad la democracia en el país, porque era la primera vez que un presidente electo de un partido político hacía una transición de mando a un presidente electo de otro partido político, de una alianza política a otra alianza política, y efectivamente se dio ese proceso de transición y comenzó entonces, de acuerdo a la prédica del presidente Caldera en esa campaña electoral, un proceso de cambio dentro del país. Tres cosas importantes. Había una prueba de fuego para la democracia, como se dijo ya, en el sentido de que había una situación de violencia política. Parte de un importante sector del país había decidido, o del sector político del país, había decidido declararle la guerra al Estado venezolano. Ya había pasado el momento para que esa confrontación política fuera álgida, pero seguía siendo un problema nacional el cómo resolverla, y era parte del proceso no solamente de pacificación, sino de progreso y de desarrollo del país resolverla. Pero había un segundo elemento. El programa mínimo con el cual nace la democracia había comenzado. Era un programa mínimo acordado en 1958 que tenía como base el petróleo y la idea, la conciencia de que Venezuela era un país petrolero. Ese programa mínimo se continuaba en un momento en el cual podemos decir que habían transcurrido muchas cosas, como ya Luis Javier puso claramente en el momento para ese primer gobierno del presidente Caldera. Y en la orientación de pensar estas cosas en términos del desarrollo, lo que había pasado antes del inicio de Caldera era que se había creado una empresa nacional petrolera en 1960, la Corporación Venezolana del Petróleo. Se había fundado la OPEP en 1960 para lograr una nueva política en el mercado petrolero internacional orientada de acuerdo a los intereses de los países exportadores de petróleo. Y en tercer lugar, entonces se había consolidado, para utilizar las propias palabras del doctor Caldera, el terreno para que Venezuela diera un paso más en el dominio de su petróleo. Esto permitía al mismo tiempo las controversias y las diferencias que había con los Estados Unidos, había llevado al presidente Leoni ya a dar hitos importantes en este camino. Primero, establecer el precio fiscal de referencia. El impuesto sobre la renta lo pagaban hasta ese momento las compañías de acuerdo al precio que ellos decían que le vendían a sus propias filiales. El gobierno venezolano dio un primer paso muy complicado durante la presidencia del doctor Leoni, diciendo el precio lo fijo yo y sobre eso hacemos los cálculos. Pero en segundo lugar, el presidente Leoni también había comenzado gestiones para levantar una situación problemática para el país, que eran las restricciones a las exportaciones venezolanas hacia los Estados Unidos, lo cual se creaba y efectivamente nos daba un trato discriminatorio frente a otros competidores que podían vender con mayor libertad su petróleo en los Estados Unidos. Y estas cosas pues van a orientar a algunas acciones fundamentales que voy a resaltar el desarrollo, que voy a referir de inmediato más pronto. En segundo lugar, tenemos que, en tercer lugar, desde el punto de vista del desarrollo, pasan varias cosas importantes que desarrollar. Se estaban diversificando las exportaciones petroleras. Durante el gobierno de Caldera se comienza a hacer énfasis en que el desarrollo tiene que ver también con la organización de las comunidades, y se empieza a entender o a profundizar que además del gran esfuerzo que hay que hacer por alfabetizar y educar a la gente, mientras que ya estaba logrando la democracia, había que hacer un impulso más para hacer del desarrollo, de la educación, una palanca del desarrollo.
En este proceso hay dos medidas trascendentales que toma el presidente Caldera en esa orientación. La primera es la denuncia del tratado comercial con los Estados Unidos. Es decir, ante la imposibilidad de mejorar las condiciones comerciales para entrar competitivamente a los Estados Unidos, se denuncia y dice: mire, pana, usted no me trata a mí como yo lo trato a usted en términos de los tratados y de la economía internacional, lo cual plantea una relación diferente en la materia petrolera. Y en segundo lugar, con las medidas que se venían tomando, se da el inicio del proceso de nacionalización petrolera con las medidas anunciadas, ya expuestas por Luis Javier, pero hay un hito fundamental que empieza a darle ese dominio del poder al país, y es que se establece en el año 71 la obligación de que las empresas concesionarias deben presentar ante el Ministerio de Minas sus planes de refinación, producción, etcétera, con la resolución 832, que prácticamente pone al supervisor de la actividad del Estado en control y conocimiento de cómo se hacen las cosas en el país. Bueno, esta cantidad de cosas preparan una escena importante, y el proceso de nacionalización va a coincidir entonces con el siguiente gobierno. Incluso el dilema que se plantea el presidente Caldera es si anticipa la nacionalización, pero prefiere continuar de manera pausada el proceso que se venía consolidando a través de la ley de reversión, que da paso a que se dé la siguiente etapa, que es la nacionalización. Desde el punto de vista del crecimiento, del desarrollo, pasan varias cosas importantes en este periodo. En primer lugar, aparece la enfermedad holandesa, porque efectivamente los precios del petróleo comienzan a subir en el año 70, primero más parsimoniosamente, pero ya del año 73 va a ser muy elevado, y se comienza a presentar un fenómeno importante, la enfermedad holandesa. La enfermedad holandesa para el desarrollo presenta dos problemas. En primer lugar, la sobrevaluación de la moneda. Una moneda nacional sobrevaluada puede comprar más bienes afuera que adentro, entonces el país quiere importar más cosas. Y en segundo lugar, consecuencia de ese proceso, la desindustrialización. Se hace más complicado producir cosas en el país, porque se pueden comprar las cosas afuera desde el punto de vista sencillamente monetario, más barato. Por lo tanto, vale la pena comprar las cosas afuera y no producirlas dentro del país. Pero acompañado a esto empieza a aparecer el fenómeno de la inflación como una preocupación que no había antes en Venezuela, y en segundo lugar una tendencia entonces, pero hay un problema desde el punto de vista del desarrollo con ese crecimiento. Que la historia, cuando nosotros vemos el crecimiento no del Producto Interno Bruto, sino del Producto Interno Bruto medido en relación con el crecimiento de la población, es un crecimiento lento, como sofocado, como sin fuerza o con poca fuerza. Y esto va a traer consecuencias importantes para el futuro. En este momento, digamos, cierra el doctor Caldera con un sector petrolero que representa aproximadamente un poco más de la mitad de la economía venezolana, pero también con algo que va a pasar inmediatamente después de la nacionalización del petróleo, con el siguiente periodo presidencial, y es que la importancia del petróleo empieza a declinar porque se ha consolidado la economía no petrolera, aunque usted no lo crea. Y empieza a haber un proceso en el cual el petróleo comienza a ser, y ha sido después de 1976-77, nunca más del 40% de la economía nacional. Es decir, la economía que teníamos en 1960, cuando se empiezan a planificar el desarrollo en Venezuela, donde el petróleo era el 60%, 65% específicamente de la economía nacional, se había transformado, solo que no nos habíamos dado cuenta. Caldera termina su primer periodo entonces con una expectativa de alto crecimiento, pero con una realidad que estaba ahí preocupante, y va a venir dos momentos en que él como senador va a tener intervenciones políticas. Primero, ante la nacionalización, respalda ese proceso de nacionalización con un discurso importante en su oportunidad,
Y en segundo lugar, el 4 de febrero, él toma la palabra en medio de un proceso político totalmente diferente, en una situación muy específica. Ya me dijeron que me pasé del tiempo, y es que en esa oportunidad Caldera va a hacer énfasis en el Congreso de la República, hablando de la situación que se había ido acumulando en el país después de los sucesos del 27 y 28 de febrero de 1989, y que estaba creando realmente un deterioro y un problema de representatividad nacional, en el sentido de que los partidos políticos se habían agotado en su papel de intermediadores entre el Estado y el pueblo venezolano. Advirtiendo de todas maneras sobre la preocupación del golpe, también dice que era muy difícil pedirle al pueblo que se inmolara por la libertad y la democracia cuando ese pueblo piensa que no son capaces los políticos de darle. Esa crisis va a llevar, por supuesto, a las siguientes elecciones, donde es electo presidente y viene su momento de regreso. En el momento de toma de posesión, la democracia parecía que había superado los tiempos de dificultades, porque en ese momento se da la transición, la transmisión de mando desde un presidente interino que se había podido, frente a una crisis como la que vivía el país, había podido resolver sus instituciones del momento, el conflicto creado, haber colocado un presidente de transición, y ese presidente en muy corto tiempo haber conducido al país para que se realizara un nuevo proceso electoral en el cual el presidente interino hacía una transmisión de mando ahora a un presidente electo democráticamente. Todo parecía que estábamos en un momento en el cual la democracia se consolidaba y podíamos hacer énfasis entonces en los problemas álgidos del desarrollo. En su toma de posesión, el doctor Caldera dijo lo siguiente, me permito para hacer una cita: alcanzar una economía competitiva y moderna dentro de un marco de solidaridad social, donde la economía privada sea el motor del crecimiento y comience a asumir parte de la responsabilidad social que hasta ahora ha descansado en el Estado y la economía petrolera, es uno de los objetivos de mi gobierno. Al Estado corresponde el papel de promotor y rector estimulante de la inversión privada nacional y la extranjera. Dentro de un marco de seguridad jurídica y económico, debe estimular la reactivación de los sectores productivos. Es decir, esa es la orientación con la que comienza el segundo gobierno del presidente Caldera. Ya me facilita Luis Javier, al haber hecho énfasis sobre la crisis financiera, no referirme a ella, pero hay algunas otras cosas que es importante resaltar. Además de la crisis financiera, viene un problema muy complicado, se superan los problemas. De nuevo vamos a encontrarnos nosotros en una situación en la cual, si vemos la historia desde el punto de vista del crecimiento de la economía, el PIB en general, vamos a encontrar que se creció, pero la historia es ya totalmente diferente cuando evaluamos ese crecimiento del PIB en relación al crecimiento de la población, y nos encontramos con que no solamente no creció, sino que la tendencia es claramente al decrecimiento. La economía venezolana está siendo capaz de producir y de generar menos riqueza para cada uno de los habitantes de Venezuela. Eso es lo que es el problema del desarrollo. Cómo hacer que la generación de riqueza se transforme en los procesos distributivos en un quantum suficiente para garantizar no solamente el bienestar presente de los ciudadanos, sino un incremento en lo que pueda ocurrir en el futuro con estos ciudadanos. La Agenda Venezuela corrige algunas cosas que voy a finalizar dentro de algunas palabras, dentro de algunos momentos, con algunas palabras al respecto del impacto que tuvo ese programa. Pero antes hay que decir que antes de la Agenda Venezuela, durante el gobierno del presidente Caldera fue aprobado un plan de la nación. Un plan que en realidad estuvo más en el papel, pero que representaba ciertas ideas. Y entre otras cosas, ahí se plasmó una idea sumamente peligrosa para el desarrollo y sumamente peligrosa para
para el país. Por primera vez en la historia de los planes de desarrollo de Venezuela, se le atribuye en ese plan un papel a los militares en el desarrollo. Eso no había ocurrido antes, efectivamente ya se había planteado desde los años 80 en la ley de las Fuerzas Armadas. Esta es la idea de que los militares tenían algo que hacer en el desarrollo. Aunque nos parezca extraño, esta idea es muy atípica. Nunca se ha pensado que los militares que están entrenados para usar la violencia tengan algo que decir en un tema tan controvertido que siempre va a crear polémica, como es el desarrollo de un país desde cualquier perspectiva, se entienda como desarrollo social, desarrollo político o desarrollo económico. En ese plan de desarrollo se plantea de manera específica lo siguiente: la Fuerza Armada Nacional van a contribuir con su acción cívica expansiva y van a encontrarse además se van a orientar hacia el desarrollo de la obra de infraestructura y de atención continua hacia el apoyo de las propuestas del Estado venezolano para el logro del bienestar social del país. Asimismo, estará su actividad y su acción organizativa orientada a la formación coordinada del conglomerado juvenil, promoviendo con ello los valores de la identidad nacional y los esquemas de organización de la comunidad requeridos para la integración nacional y para la garantía de la soberanía nacional. Ese ya estaba ahí, por supuesto, probablemente después adquirió otro significado, pero sin lugar a duda es preocupante parte de lo. Para finalizar entonces, muy rápidamente, ¿qué fue lo que pasó? La inflación en Venezuela no se había podido controlar. Con la Agenda Venezuela se produce un choque muy importante, la apertura, etcétera, ya hemos visto la razón, pero hay algo que sí empieza a ocurrir que es relevante. La inflación llega a 100% a raíz de la apertura, pero inmediatamente empieza un proceso de decaimiento de esa inflación. Mientras se mantiene la política de la Agenda Venezuela, la inflación sigue cediendo, hasta que en el año 2001, esa inflación llega al 13%. Luego vienen los conflictos del año 2002 y 2003, se comienza a aumentar la inflación, se vuelven a introducir los controles y lo que tenemos es otra historia. Adivinen hasta qué fecha, hasta el año 2002. Luego se mantienen creciendo las exportaciones relacionadas a los recursos naturales, el acero y el aluminio, hasta el año 2006. Y en el año 2007 empiezan a colapsar definitivamente. Es decir, hubo cambios en las políticas económicas que contrajeron el problema y lo hicieron más relevante. La dependencia del petróleo y por lo tanto el ancla que se les había puesto para el desarrollo nacional del país en el petróleo estaba jalando hacia atrás el desarrollo. Se detuvo esa posibilidad y ese crecimiento, y lo que sí podemos estar entonces concluyendo es que las cosas que se hicieron en el segundo gobierno de Venezuela abrieron una oportunidad para que se retomara un camino hacia el desarrollo y una esperanza que se había sembrado con la nacionalización del petróleo y que no se había alcanzado. Pero esa posibilidad se volvió a cerrar cuando se abandonan definitivamente esas políticas y se retoman las políticas basadas en ideas diferentes sobre lo que